Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Si me pueden avisar por el chat, como hacemos siempre, si, si me ven y me escuchan bien. Bueno, perfecto. Bueno, somos recontra poquitos, gracias a los, como digo yo, a los leales de siempre, digamos. Este, ya quedan pocas clases, así que bueno, no se preocupen que ya está por terminar esto. Pero no se olviden que todas esas clases van dentro del segundo parcial, así que eh, desconozco el por qué no, porque tampoco veo que las vean en las clases. O sea, cuando yo miro las visualizaciones, es decir, cuánta gente vio la clase, eh, no veo que sea mucha la gente que lo haya visto. Entonces, me llama la atención porque son temas que van en el parcial. Pero bueno, cada uno sabrá qué hace. Y de nuevo les agradezco por estar. Bueno, perdonen que estaba poniendo en silencio el celular. Bueno, hoy vamos a seguir con Max Weber. Vamos a continuar un poco lo que habíamos comenzado la semana pasada, algunos de sus conceptos. La idea es, bueno, avanzar todo lo que podamos hoy y la semana que viene, si nos llega a quedar algo pendiente, alguna cosita pendiente, bueno, la desarrollaremos y también hacer como un cierre de, de Weber, que por ahí es más denso que Marx, seguramente, por ahí un poco más complejo, pero al mismo tiempo por ahí tiene la ventaja de que Weber son como conceptos no sueltos, pero que, por ejemplo, qué sé yo, no se da una situación como cuando yo les explicaba en Marx el tema de la ganancia y de las crisis y demás, que era como una concatenación de conceptos que se relacionaban y generaban una situación, ¿no es cierto? En este caso no, son como conceptos más estáticos. Eso creo que para estudiarlo es una ventaja en algún punto, pero bueno. Eh, Así que estamos con eso. Bien. Entonces, les decía, vamos a trabajar Weber. La idea de trabajar hoy es fuertemente son los conceptos de poder, de autoridad, de dominación. Y si nos queda algo de tiempo, poder empezar a ver dentro de lo que es Weber su teoría del origen del capitalismo, que es bastante particular, pero que es muy interesante y que está relacionado con el concepto de racionalización y de racionalidad. Por eso es importante y la desarrollamos. Así que bueno, vamos a ver si nos damos tiempo, yo creo que sí. Y si no, bueno, lo que quede pendiente lo terminamos la semana que viene. Que sería la última clase ya, porque ya la otra es la última semana de clases, que es la semana de los parciales, del segundo parcial. ¿Está? Bien, bueno, esperen que... perfecto. Bien. Bueno, decíamos entonces, la semana pasada, uno de los conceptos de la temática que a Weber le llamaba la atención, le parecía interesante, la cuestión de lo que nosotros llamamos el poder, la dominación, ¿no? Eh, Dentro de lo que son las acciones sociales, por supuesto, ¿no? Esto de decir, bueno, una acción que tiene referencia con otros o con otros. Entonces, hace una distinción Weber muy básica, pero creo que es muy clara, que es la diferencia entre poder y autoridad, ¿no es cierto? Para, para Weber, el poder es la probabilidad, fíjense que siempre habla de probabilidades, ¿no?
de imponer la voluntad de uno, más allá de si el otro o los otros están de acuerdo o no, más allá si los otros reconocen o no la legitimidad y la autoridad de esa otra persona. Y ahora lo van a entender esto, ¿no? Ese es el poder. Vamos a un ejemplo bien guarango, por decirlo de alguna manera. Un gobierno militar, un gobierno de facto, ¿sí? Que vulnera viola la Constitución, ¿sí? Vulnera los derechos constitucionales y demás, que no fue elegido a través del voto, como dice la Constitución, etcétera, como ha pasado en Argentina y en otros países, tiene poder. Y las personas que habitan ese país acatan ese poder, aunque no le dan legitimidad y aunque estén en contra de lo que ese gobierno disponga, digamos, sin embargo, lo acatan igual. ¿Sí? Bueno, ahí hay una cuestión de poder, eso sería el poder. En cambio, la autoridad, dice Weber, la autoridad o la dominación, en realidad no la autoridad, la dominación es cuando nosotros, supongamos en este caso, ¿no? Reconocemos legitimidad en quien ejerce esa dominación. Por ejemplo, el presidente actual, o cualquiera, nos puede gustar, no nos puede gustar, lo podemos haber votado, no podemos haber votado, lo que sea. Pero es presidente de acuerdo a las normas, a la Constitución, es decir, como corresponde, digamos, ¿no? Bueno, entonces su poder está legitimado. Entonces él puede ejercer su autoridad y ejerce su autoridad y ejerce su dominación sobre, en este caso, la población argentina, independientemente de si estemos o no de acuerdo, pero le reconocemos esa legitimidad. Entonces aceptamos. Entonces supongamos, mañana pone un impuesto, mi ley, a tomar mate. Y bueno, no nos va a gustar, vamos a estar en contra, vamos a protestar, lo que sea, pero lo vamos a tener que pagar. Y sabemos que tenemos que pagar. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Le reconocemos eso, reconocemos la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es la aceptación social o grupal, depende si es un país, si es un grupo, si es una comunidad, no importa el tamaño, ¿no? De que esa persona o que eso tiene autoridad y puede ejercer esa dominación y indicarnos qué hacer y qué no hacer, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, la semana pasada, un ejemplo que me parece súper claro, que es un profesor en una clase, de la universidad sobre todo, ve a dos estudiantes hablando, ¿por qué digo la universidad? Porque van adultos, ¿no? Entonces, eh, hay dos estudiantes hablando y el profesor le dice, por favor, hagan silencio, y estas dos personas hacen silencio. Bueno, esas dos personas, esos dos estudiantes, reconocen la autoridad y reconocen esa dominación, entre comillas, porque no es una dominación como a veces entendemos el término, ¿no? Una dominación desde la autoridad y acatan lo que el profesor le está diciendo, listo, se callan, ¿no? Entonces, esas mismas personas, el profesor y esas otras dos personas en la calle, están hablando y viene el profesor y le dice, por favor, hagan silencio. Y no se van a callar. ¿Por qué? Bueno, porque esas dos personas, fuera del ámbito universitario, en este caso, este ejemplo que estamos dando, no aceptan la dominación de ese tercero que sería el profesor. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese ámbito no tiene ningún tipo de poder ni autoridad. ¿Sí? No tiene legitimidad ahí. En cambio, en el aula sí, o en la escuela, o en la universidad sí. Es decir, se acepta, y ahí está la legitimidad. La legitimidad es eso, es la aceptación de que en este caso la autoridad es el profesor. Y si el profesor dice que hay que callarse, se callan, ¿no? Pero en ese ámbito solamente. Fuera no lo reconocen esa autoridad. Bueno, no sé si se entendió. Díganme, hagan preguntas.
Bien, sí, ahora vamos a ver más ejemplos específicos y lo van a entender, pero tiene que ver con eso, digamos. Eh, en una familia hay relaciones de poder también, ¿sí? Que medianamente están aceptadas al interior de una familia, que tienen, cada familia tiene su propia dinámica, ¿no? Eh, en cualquier tipo de organización hay una dominación y un tipo de autoridad. Ahora vamos a ver las características, los tipos de autoridad, ¿no? Eh, o de dominación. Autoridad y dominación es lo mismo, es decir, autoridad es quién y dominación es el qué, digamos, ¿no? Que es el ejercicio del poder a través de una autoridad. Si yo voy manejando y estoy apurado y tengo que llegar a otro lugar y el semáforo pone el rojo, yo freno, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un tipo de autoridad, ya vamos a ver cuál, un tipo de dominación. Yo hago caso a lo que el semáforo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo acepto que esas son las reglas de juego, en este caso del tránsito. ¿Sí? Le doy legitimidad. Así del otro lado no venga nadie. Yo veo, miro, no hay nadie y igual paro. Y me quedo quieto hasta que se ponga en verde el semáforo. ¿No? Este, porque en ese caso puntual, en el caso del tránsito, bueno, hay una aceptación social de que alguien, en este caso el Estado, por eso cuando se critica al Estado hay que tener cuidado, porque imagínense, acá en Concepción capaz no tanto, imagínense una ciudad como Buenos Aires, una gran ciudad, digamos, que los semáforos no. ¿Qué pasa? Capaz les ha sucedido, a mí me ha pasado, de estar en esos embotellamientos gigantescos en Buenos Aires, ¿sí? Porque el semáforo se rompió. ¿Y qué pasa? Es un desorden absoluto porque todos hacen lo que les parece a ellos. No hay una autoridad, no hay una dominación. ¿Sí? Cuando el semáforo arranca y anda, listo. Ahí aceptamos que ese es el ordenador, el semáforo. En realidad el semáforo es el Estado, pero se entiende. ¿No? Entonces el semáforo ordena. Primero pasan estos, después pasan estos otros, después los otros y así. Y todos acatan. Bueno, hay una legitimidad ahí del semáforo, que si objetivamente son unas luces de distintos colores, nada más. Sin embargo, nosotros entendemos qué significan, ¿no? De alguna manera es un símbolo también, ¿no? Entonces, eh, entendemos eso, acatamos eso y respetamos las normas. Pero en realidad hay un consenso total de legitimidad de que hay que respetar ese semáforo, ¿no? Por eso es interesante cuando hablamos o se habla de el Estado es malo, no tiene que haber Estado. Bueno, ¿qué pasaría con el tránsito? Simplemente con eso nomás. Imagínense otras cosas, ¿no? Pero simplemente con el tránsito. Repito, en ciudades pequeñas por ahí no pasa nada, pero en ciudades grandes, una locura. Bien, Antonella. No objetos, Antonella, exactamente, pero ahora vas a entender por qué yo dije personas u cosas. En realidad no es cosa de objeto material, sino reglas, leyes, por ejemplo. Pero ahora lo voy a explicar un poco mejor, pero va por ahí la cosa. En este caso, en el caso que yo decía del semáforo, no es el semáforo el que ejerce la autoridad o ejerce la dominación, es el Estado que utiliza un instrumento, en este caso unas luces, para ordenar el tránsito. ¿Sí? Como por ejemplo un cartel de máxima velocidad o mínima velocidad, o se puede pasar, no se puede pasar. Cuando nosotros vamos manejando y hay un cartel que nos indica algo, digamos, nos dice, bueno, tienen que ir a no más de 50 kilómetros por hora. Bueno, listo. Aceptamos que el Estado imponga a qué velocidad hay que ir por ese lugar.
¿Por qué lo aceptamos? Bueno, porque tiene legitimidad en plantear eso. Seguramente hay una razón por la cual pone eso, no un capricho, es una razón valedera. De alguna manera empieza a jugar la racionalidad ahí, ¿no? Después podemos decir cómo van a poner este cartel acá o cómo, bueno, eso puede pasar también. Hay errores humanos también, pero esos carteles se respetan. Y se sabe, o uno que maneja sabe, que si vos, el cartel dice 50 y vos vas a 60, estás violando las leyes, la ley de tránsito en este caso. Entonces sos plausible de que te pongan una multa. Y si chocas, tu seguro no le va a pagar al otro. Entonces el problema lo vas a tener vos. Entonces vos le vas a tener que pagar al otro que chocaste. ¿Por qué? Porque violaste la ley. Y el seguro te cubre, en caso de que choques en auto, digamos, el seguro te cubre si vos haces las cosas como corresponden. Si yo me tomé 2 vasos de vino y salgo a manejar y choco, bueno, además de que violé la ley de tránsito, violo otras leyes y a su vez tengo un perjuicio civil, es decir, económico, con la persona que yo perjudiqué, que choqué. Bueno, todas esas cosas, cuando uno va y saca el carnet, da su aval de que las conoce. ¿Sí? Porque en ese caso te toman un examen. Ahora, cuando nosotros cumplimos 18 años, ¿no? En mi caso hace muchísimo tiempo, no tenías que rendir la Constitución ni tenemos que saber todas las leyes. Las leyes se dan por sabidas. ¿Sí? No existe eso, yo no sabía que no podía hacer tal cosa, entonces lo hice. No, no cabe eso. En el derecho, si alguno estudió abogacía o tiene alguien ahí cerca de abogado, pregúntele cómo se llama, tiene un nombre técnico eso, que no me acuerdo, que uno no puede dar por sabidas no, al revés, no puede darse por desentendido de las leyes. ¿Sí? Bien. Shirley, entonces hablamos de los objetos entonces son deseados para ejercer. Claro, en este caso el objeto, volviendo al ejemplo del semáforo o de un cartel, ese objeto no ejerce la autoridad la ejerce el Estado. Ejerce el Estado a través de distintas maneras. Una es el cartel o el semáforo. Son herramientas, digamos, y que la gente reconoce como que significa algo, que le da un significado. ¿Sí? Pero no es el objeto el que ejerce la autoridad. No. En este caso es el Estado. ¿Sí? Como por ejemplo, pensemos en la escuela cuando toca el timbre. No sé, de entrada o de salida. ¿Sí? El timbre no ejerce la autoridad, es la autoridad escolar la que determina, bueno, hasta esta hora se da clase, hasta esta hora, ahora empieza el recreo, a esta hora termina el recreo, y los chicos saben perfectamente qué significa acá, aprenden eso antes que cualquier cosa, uno aprende eso antes que cualquier otra cosa. ¿No? Bueno, el timbre también es un ordenador, en este caso de tiempos, y que los estudiantes conocen y aceptan. ¿Sí? Entonces, termina el recreo y vos, alumno, no fuiste a tu aula, te quedaste paveando, digamos, y después vas al aula ya empezada la clase y sos motivo de una posible sanción, porque ya lo sabés. ¿Sí? Bueno, aunque en la escuela te lo explican el primer día de clase, pero igual, ya una vez que te lo explicaron, listo, no te lo vuelven a explicar. Bien, Alma. Bien, está buena la pregunta. Sí, hay poder. Sí, pero hay una diferencia. El poder a secas, digamos, el poder solo, no importa si el otro acepta o no. A ver, el poder en sí mismo solo es imponer la voluntad de uno a otros. ¿Sí? Imponer la voluntad de uno a otros. O a otro. Es una relación social, es decir, puede ser a uno o a muchas personas.
¿no? Por eso yo decía, en una familia hay relaciones de poder, en una pareja hay relaciones de poder que se juegan permanentemente, ¿no? Entonces es imponer la voluntad a otro, o poner mi voluntad a otro, más allá de si el otro está de acuerdo, no está de acuerdo, si pone resistencia, no pone resistencia. Pero ¿qué sucede? El otro tampoco puede o no aceptar la legitimidad de mi ejercicio de poder, ¿no? Esto que yo les decía, a determinadas personas o determinadas situaciones no le otorgamos la legitimidad. Capaz lo hacemos igual, pero no le damos eso sería un poder a secas. En cambio, la dominación con una autoridad, hay una legitimidad. Cuando decimos legítima, es porque está aceptada. El motivo por el cual es legítima ya lo vamos a ver, porque Weber distingue distintos tipos de legitimidad y por ende distintos tipos de autoridad y dominación. No sé si respondí a tu pregunta, Alma. Perdonen, pero ando un poco resfriado hoy. De alguna manera sí, está bien planteado así, Alma, como lo planteas vos. Bien, Abril, va por ese lado también. Fíjense lo que pone Abril. El poder es como algo más abstracto, más general, digamos. La dominación es más específica, es un tipo de poder, digamos. Pero para Weber es mucho más interesante estudiar, por eso se categorizó la cuestión de la dominación y la autoridad que el poder en sí mismo. Digamos. Pero lo que pone Abril ahí está bien, digamos. ¿Se entendió? Digo, si se entendió, me dicen, me dan el ok y pasamos a las categorías de dominación. Bueno, perfecto. Bien, entonces. Bueno. A su vez, Weber, y acá va a tomar mucho por eso es interesante que lo relacionen con los tipos de acción. Weber va a tomar como tres segmentos, ¿no? Lo afectivo, lo tradicional y lo racional. En las acciones teníamos dividido en racional con arreglo a valores y racional con arreglo a fines. Bien. En el caso de la dominación y la autoridad, no. Es racional, ¿sí? No hay esa división. Entonces, la dominación o la autoridad que está vinculada a lo afectivo, Weber la va a llamar dominación, se las voy a escribir en el chat por las dudas, dominación carismática. Dominación carismática. ¿No? ¿Cuál es la dominación carismática o la autoridad carismática? Bueno, la autoridad carismática, la dominación carismática es aquella que el vínculo que se genera entre la autoridad, entre quien domina y sus, entre comillas, dominados, esa legitimidad no es legal, sino que tiene un carácter afectivo.
y que esas personas le otorgan a esa autoridad cualidades específicas que solo tiene esa persona. Y que si esa persona no está, o el hijo o hija de esa persona, no es lo mismo. ¿En quién está pensando Weber cuando piensa este tipo de dominación? Él está pensando, por ejemplo, en los profetas, en los profetas, no específicamente en los profetas, sino en Jesús, en Mahoma, ¿no? Es decir, personas que, los mesías, eso, no me salía la palabra, personas que tienen un grupo de seguidores, supongamos, y esto la cantidad no importa, pueden ser 10, 50, no importa. Y que le otorgan a esa persona cualidades que solo esa persona tiene. Y si esa persona a su vez dice, bueno, ahora háganle caso a estas otras personas, supongamos en el caso de Jesús, los apóstoles, ¿no? Todo bien, sí, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Es decir, es un liderazgo que tiene que ver con las cualidades de esa persona, que se puede dar en un grupo humano de amigos o de amigas, donde una persona, porque es más extrovertida, porque no sé, por la razón que sea, de alguna manera ejerce una autoridad y un tipo de dominación. Y aunque no lo quiera, ejerce el poder. ¿Se entiende? El otro ejemplo claro que tenemos, en el caso argentino es más fácil de identificar, son lo que nosotros llamamos los caudillos. ¿Sí? Los caudillos también tenían un fuerte arraigo con la población. Ahora, una vez muertos estos caudillos, como que se cortaba, se terminaba. ¿Sí? Muchos líderes revolucionarios también, de alguna manera, eran dominadores de características carismáticas. ¿Sí? Se puede dar, después cuando desarrollemos los otros tipos de características, que pueden haber más de un tipo de dominación en la misma persona. ¿Sí? Pero cuando digo dominación, no estoy diciendo, qué sé yo, a ver, estoy pensando, ¿no? Cualquiera de ustedes debe tener, no digo un referente, pero diga alguien, podemos decir que admiramos de alguna manera, no sé, que nos gusta lo que hace, lo que sea, ¿no? No hay ningún tipo de dominación, de autoridad, no hay nada ahí. Es una admiración, no es que acá es la dominación carismática, es que alguien dice, vamos a hacer esto y el resto lo sigue y lo hace. ¿Sí? Ojo con eso. No es la admiración por cualidades personales de alguien. No, es el ejercicio del poder. ¿Por qué? Bueno, porque a esa persona se le otorgan cualidades específicas y por eso la legitimidad está dada por eso, por esa aceptación cuasi afectiva, por eso se lo vincula a la acción afectiva, con esa persona, con ese referente. ¿Sí? Por eso Jesús es un ejemplo claro de esto, ¿no? Lo sigue mucha gente, cada vez más gente, muere Jesús, él le da la posta a sus apóstoles justamente, que también lo siguen, pero no es lo mismo. O sea, las cualidades de esa persona no se pueden transmitir. Inclusive así la persona lo diga, bueno, ahora cuando yo no esté, háganle caso a fulanito. No sirve así, ¿no? Entonces, la dominación carismática, la autoridad carismática es una autoridad que se ejerce a partir de la legitimidad que le dan los otros porque reconocen en esa otra persona cualidades que obviamente lo seduce y lo atraen y lo siguen. ¿Sí? ¿Se entendió?
Bien, perfecto. Bueno, bien. Vic, no sé si sos Víctor o Victoria o algún otro nombre. Entonces, recuerden, la dominación es imponer la voluntad de uno a otros. ¿Sí? Después, no importa el tipo de dominación. Vamos a ver que hay otras, ¿no? No importa. La dominación es imponer la voluntad de uno a otros y que esos otros acepten, legitimen esa autoridad. ¿Está? ¿Está claro? En el caso de la dominación carismática es lo que nosotros llamamos carisma, tiene carisma. Entonces, la gente, supongamos, un grupo de personas lo sigue, la sigue, lo que sea. ¿No? Generalmente, algunos, lo que se conoce también como los líderes de movimientos revolucionarios, también, ¿no? Tienen dominación carismática. Pero repito, una cosa es la dominación y otra cosa es la admiración. Son cosas distintas. Son cosas totalmente distintas. ¿Está claro? Bien. El segundo tipo de dominación es la dominación tradicional. Que esta es más fácil. La dominación tradicional, cuando Weber la describe, básicamente dice las monarquías, por ejemplo. ¿No? Entonces, el rey o la reina son reyes o son reina por ser hijo de, porque es hereditario. Y la gente acepta eso. Está legitimado. No importa si es capaz, no es capaz, si es inteligente, no es inteligente, si toma buenas decisiones, malas, es popular o impopular, toma decisiones que la gente no está muy de acuerdo, las decisiones, pero acepta igual. Entonces, las monarquías son el típico caso de dominación tradicional. ¿Sí? Que la autoridad se ejerce y es aceptada por el resto por una cuestión tradicional. ¿Mm? Voy a otro ejemplo. Los sacerdotes, los pastores, los imanes, los rabinos, ¿no? Depende de la religión, en lo que sería en el catolicismo la misa, digamos, tienen un tipo de autoridad. Y los fieles que van a esa iglesia aceptan. Entonces en un momento dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a escuchar esto. ¿Sí? La gente acata, digamos, o sea, hay una dominación, hay una autoridad. Y no siempre está el mismo sacerdote, sin embargo la gente acata igual. ¿Sí? Es más, probablemente capaz no lo conozcan, no tienen ni idea quién es el sacerdote. Sin embargo, simbólicamente saben quién es el sacerdote y qué tipo de autoridad y dominación ejerce ahí. Bueno, eso es una dominación tradicional también. ¿No? A una escala más pequeña, pero cuando Weber está describiendo la dominación tradicional hace referencia a las monarquías, básicamente. ¿No? Es la tradición, porque si buscamos racionalidad en por qué esta persona es la máxima autoridad de tal país, un rey o una reina, es decir, es porque es hijo. Eso no es racional, eso es una tradición. ¿Sí? Y si vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, el primero, ¿cuál fue? Y supuestamente Dios dijo, bueno, vos vas a ser el rey, qué sé yo, o la reina. No hay mucha racionalidad, es una tradición. Que en este caso la población acepta. Y es difícil que en un país, supongamos en la Argentina, que nunca tuvo reyes, que nunca tuvo una monarquía como sistema de gobierno, digamos, bueno, ¿quién va a ser el, bueno, no sé, en Argentina sería medio polémico, ¿no? Pero en cualquier país sería polémico, pero supongamos, vamos a ponerlo en Argentina. Bueno, ¿quién es el rey o reina en Argentina?
¿Qué criterio tomamos? Es muy complejo. Entonces, ¿qué criterio se tomaría? Se toma un criterio X, que no es racional, porque no habría racionalidad, ¿sí? Y a partir de ahí toda la descendencia son reyes o reinas de Argentina. Bueno, en Europa es igual, digamos, no piensen que es muy distinto. Lo que pasa es que ellos lo tienen hace 2000 años casi. Los padres en una familia, de alguna manera, sí, también hay una dominación tradicional, supongamos, sí. Sí. No sé si exactamente, pero sí. De todas las que vamos a ver, sí. Sí. Es una dominación de carácter tradicional, supongamos. ¿Sí? En realidad la máxima autoridad de la familia, porque esa es otra. Después, a ver, eh, en una sociedad machista como la nuestra, el hombre tiene supuestamente, ejerce más poder que la mujer. Bueno, por suerte eso hoy no sé si sigue pasando, pero se está equilibrando un poco, digamos. Entonces ahí ya es más difícil, digamos, como quién ejerce la autoridad. Por ahí hace 200 años estaba más claro. ¿Mm? No digo que esté bien, estaba más claro, era así, ¿no es cierto? Es decir, el hombre dentro de una familia era el que ejercía la autoridad. Y eso, de alguna manera, podemos decir que es una dominación tradicional. No lo asiste ninguna racionalidad a eso, ni carisma, digamos. Así que sí, podría la dominación dentro de una familia, la autoridad dentro de una familia, podría catalogarse como una dominación tradicional. Bien, ¿se entendió esta? Díganme y pasamos a la que sigue, que es la más compleja. No es tan compleja, pero la más interesante también. Bueno, y la última es la dominación, ahora se las pongo en el chat, estoy poniendo en el chat, la dominación legal, fíjense, legal racional. ¿No? Entonces, acá sí que es interesante porque acá hacemos referencia cuando yo hablaba hoy de la dominación, no la ejercen siempre personas físicas. Acá la dominación la ejercen las leyes, que están hechas por personas, obviamente. Pero nosotros respetamos la ley. La sociedad actual, en gran medida, se basa en la dominación o el tipo de autoridad legal racional. Que va desde un simple trámite en una municipalidad hasta una constitución. ¿No? Cuando uno va a hacer un trámite, sabe que hay determinadas reglas o normas que cumplir. ¿Sí? Llenar tal formulario, traer esto, lo otro, bla, bla, bla. ¿No? Bueno, entonces uno acepta esa autoridad. Está legitimada. ¿Por qué está legitimada? Porque esas leyes y esas normas se supone que fueron generadas en contextos de racionalidad, es decir, tienen una explicación, una lógica, una racionalidad justamente. Es decir, cuando te piden tal cosa para un trámite, supongamos, hay una explicación de por qué. Aunque a veces nos parezca que nosotros no lo sepamos, no lo entendamos. Puede pasar que no, que alguna cosa que nos pidan uno dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, puede ser. A veces por una cuestión de falta de actualización, digamos, pero en general es así. Lo que yo les decía hoy de el tráfico, del tránsito, es una dominación de tipo legal racional.
¿sí? Porque al fin y al cabo las luces del semáforo, los carteles de velocidad y demás están en una ley que es la ley de tránsito, ¿no? Y fíjense que ahí, por ejemplo, yendo al tema del tránsito, las multas, no es lo mismo la multa por estar mal estacionado que una multa por pasar un semáforo en rojo. ¿Dónde está la racionalidad ahí? Bueno, que vos pasando un semáforo en rojo, hay un riesgo muy alto de que provoques un accidente que puedas dañar a un tercero. Estando mal estacionado, también podés dañar a un tercero o molestar a un tercero, pero no de la misma manera que si pasas un semáforo en rojo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los códigos penales, en nuestro caso en Argentina, ¿no? Que dice, bueno, si vos robás con un cuchillo, la condena es tantos años. Si robás con un revólver, tantos otros años. Si entras a robar y le disparás un tiro a una persona y la herís, más todavía. Si la matás, ni hablar. Sí. Va increyendo el tema de la pena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque el perjuicio que vos le haces a otro es cada vez mayor. Es decir, ahí está la racionalidad, por llamarlo de alguna manera. En todos los casos vos violaste la ley. Es decir, hay una ley que dice esto no se puede hacer y uno la hace. Bueno, si lo haces, tenés una pena, una condena, ¿no? Que está estipulada y esa estipulación, ese código, digamos, está escrito y pensado y avalado por gente que sabe del tema, ¿no es cierto? Entonces, el resto de la sociedad acepta eso. Cuando, decíamos hoy, cuando el Estado empieza a cobrar un impuesto, hay una explicación del porqué. Después, si la plata va, bueno, eso ya es otra discusión, ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero, ¿qué hacemos? Lo pagamos. Y se va al presidente de turno y ese impuesto sigue. ¿Sí? Eso es importante también. Vamos a un ejemplo. Estaba escribiendo acá en la compu en qué año se puso el impuesto del IVA, ¿sí? Lo que conocemos como el IVA. Bueno, en 1975. Bien, en 1975 entonces se puso el IVA. Fíjense la cantidad de presidentes, ministros de Economía que ha habido del 75 para acá. Y todos pagamos el impuesto al IVA, desde ese momento hasta ahora. ¿Sí? Y lo seguiremos pagando. Se va Milei, viene Juan Pérez y vamos a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque quien ejerce la autoridad es una ley, en este caso la ley que dice que hay que pagarte el impuesto, no la persona. Es decir, la dominación legal racional es ante todo impersonal. ¿Quién ejerce la autoridad? Las leyes. Cuando digo las leyes es las normas, la normativa, que puede ser un reglamento muy básico, por ejemplo, no sé, el reglamento académico de la facultad, ¿no? Hasta la máxima ley que es la Constitución. ¿Sí? Pero la autoridad es impersonal. Quien ejerce la autoridad y la dominación son las leyes. Esas leyes son generadas en un contexto de racionalidad. ¿Sí? Y son aceptadas, hay legitimidad por eso. Y muchas veces pasa que a medida que las sociedades van evolucionando, no sé si la palabra es evolucionar porque no creo que estemos evolucionando, todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, digamos, puede pasar que algunas leyes queden obsoletas. Y que en este contexto, o en esta época, en 2025, supongamos, tal ley, decimos, no, esa ley es cualquier cosa. Como esa ley ya pasó, digamos. Pero en ese momento, en ese contexto, tenía legitimidad, qué sé yo. Se me ocurre que lo relaciono con otra materia que yo doy,
había un reglamento en los años 20 para las maestras, un reglamento de cómo debían vestirse y qué conducta debían tener en la calle cuando no estaban en la escuela. ¿No? Bueno, hoy es absolutamente irrisorio eso, pero en ese momento se aplicó, y no digo que las mujeres, las que eran maestras, estaban contentas, lo aceptaban, digamos, y bueno, y había una legitimidad. Hoy eso ya es cualquier cosa, digamos, ¿no? Bueno. Y hoy nos parecería irracional aquel reglamento. Pero en ese momento, quienes lo sancionaron, quienes lo escribieron, usted me dice, no, eran unos machistas retrógrados. Sí, con nuestros ojos, en el 2025. En aquella época no, o no tanto. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando esa misma ley o ese reglamento fue perdiendo consenso, legitimidad, ahí aparece la legitimidad, se derogó, desapareció. ¿Sí? Y así un montón de ejemplos que seguramente a ustedes les viene a la cabeza de leyes o reglamentos o normativas que en su momento estaban y después dejaron de ser porque hoy nos parecen un delirio. ¿Sí? O al revés. Por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario. Hace 100 años, ¿sí? No había manera de que esa ley tuviera legitimidad. Hoy la tiene. Bueno, es lo mismo. ¿No? Ahora, esa legitimidad está apoyada en una cuestión legal racional. Y repito, esa dominación, esa autoridad está ejercida por la ley. Es más, la estructura que ejerce esa autoridad es una estructura que se llama administración/burocracia. Es lo que el otro día hablábamos de la burocracia. Es decir, la burocracia es el ejercicio de la dominación legal racional. ¿Sí? Es administrar ese tipo de autoridad. Por eso yo les decía, la burocracia para Weber no es la burocracia que nosotros habitualmente usamos en el concepto de burocracia. Porque lo que nosotros llamamos burocracia es irracional. Que nos hagan perder tiempo, que nos hagan pedir cosas que consideramos que no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando decimos esto se puede hacer mucho más rápido y no se hace así. Bueno, a veces tenemos razón, a veces no, a veces porque no sabemos, pero a veces pasa que sí, digamos, ¿no? Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Bien. Siguiendo con la dominación, las decisiones que se toman en base a justamente reglas, ¿sí? No a otra cosa. Vamos a un ejemplo. Cuando se elige presidente, gobernador, diputado, lo que sea, digamos, lo que nosotros llamamos las elecciones tienen un procedimiento legal muy estricto que hay que cumplir. ¿Sí? Entonces, la decisión de elegir a fulano de tal o fulana de tal como presidente, gobernador, lo que sea, se hizo a través de un procedimiento, reglas específicas. ¿Sí? Esas reglas, bueno, esas son racionales supuestamente, ¿no? Y el ejercicio, repito, de esta autoridad, de esta dominación,
que es impersonal, pero que la llevan adelante personas, es decir, no es etéreo, digamos. Se supone que tienen que ser funcionarios administrativos elegidos por sus cualidades técnicas en esa o pericia, en esa cuestión, digamos. Es decir, yo no puedo poner, por dar un ejemplo, a dirigir el tránsito o que dirija la Secretaría de Tránsito, por llamarlo de una manera, de una municipalidad, alguien que no sabe manejar y que no conoce la ley de tránsito. Mínimamente le tengo que pedir eso, que sepa, mínimamente, como para decir, bueno, puedo entender de la cosa. ¿Sí? Si no, no puedo poner a alguien, ¿no? Como no puedo poner de juez a alguien que no estudió para ser abogado. O director de un hospital que no sea médico, qué sé yo, o que no sepa de salud. Bueno, acá lo mismo, es decir, esos funcionarios tienen que tener pericia en la cuestión a administrar, llamémosle. ¿Sí? Pero es importante esto. La autoridad, más allá de que es una persona, es decir, repito, el presidente, supongamos, o el gobernador, o gobernador, lo que sea. Bueno, ellos ejercen la autoridad, es decir, ellos dicen, bueno, no sé, vamos a subir tal impuesto o vamos a... en realidad, no son, en el caso de los impuestos es el poder legislativo, pero no sé qué otra cosa puede ser. Bueno, vamos a poner feriado tal día. Bueno, está aceptado, está reglamentado y está normado que el presidente tiene la potestad de determinar qué días son feriados y qué días no son feriados. Por decir un ejemplo muy tonto, ¿no? Se va ese presidente y viene otro y lo puede cambiar o lo deja. ¿Sí? Y nosotros lo aceptamos. Pero las leyes que se sancionan y que se tienen que cumplir, no importa, no dice, bueno, esta ley se va a cumplir si fulanito o fulanita es presidente o si fulanito es gobernador. No. Se sanciona la ley, punto. Todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos o de la República Argentina tienen que cumplir esta ley. Ahora, esa ley, supongamos, es aplicación de algo, ¿no? Bueno, ¿quién lleva adelante eso? Personas, pero lo hacen en base a la ley. Las decisiones se toman de acuerdo al reglamento, no favoritismos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo polémico. O no tan polémico, pero bueno, que en su momento... Algunos de ustedes seguramente sí, se van a acordar, yo creo que sí. En la pandemia, ¿sí? Cuando empieza el tema de las vacunas, se supo que había algunos funcionarios del gobierno que habían sido vacunados antes que otros, cuando la situación no lo ameritaba. Porque nadie se oponía a que enfermeras y médicos se vacunen primero, porque eran los que atendíamos enfermos, entonces era lógico que se tenían que vacunar ellos primero. Entonces todos aceptábamos eso. Ahora, que se vacune un ministro de, no sé, Economía, por decir una cosa, antes que un docente o que antes que cualquier persona, digamos, no tenía ningún sentido. Y eso generaba malestar ¿sí? ¿Y eso qué era? Era irracional. ¿Sí? No había legitimidad ahí. Ahora, había legitimidad de que médicos y enfermeros se vacunen primero. ¿Sí? Bien. Así tenemos ejemplos a toneladas, digamos, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan que la autoridad legal racional, la autoridad no depende de una persona, que la persona detenta un poder porque ocupa un cargo, y ese cargo, a su vez, tiene limitaciones y está controlado. ¿Por qué? Por normas. Es decir, el que es presidente o presidenta no puede hacer lo que quiera. Aunque a veces pareciera que sí, pero no puede. Hay leyes que
Dice, podés hacer esto y esto no. Y así cualquier cargo que se ocupe, de cualquier índole. Después, las decisiones que se toman son de acuerdo a las reglas, no a favoritismo o cuestiones personales, esto que yo decía de las vacunas. ¿Sí? La aplicación de toda esa autoridad, de esa dominación, se hace a través de una administración que es la burocracia. Weber decía que cuando hay un exceso de burocracia, se puede tornar irracional esta situación. Por lo tanto, deja de ser burocracia, pero se llamaría, Weber no le puso un nombre, lo que nosotros decimos burocracia, que es una administración irracional. ¿Sí? Es importante que tengan en claro esto de burocracia, no quedarse empantanados en el concepto nuestro de burocracia. ¿Está claro? ¿Sí? Sino el concepto que, porque si se les llega a preguntar en el examen, algún examen por la burocracia, tienen que contestar lo que plantea Weber, no lo que nos parece a nosotros. ¿Sí? Porque, repito, el concepto nuestro de burocracia es diferente al de Weber. ¿Preguntas? Otro ejemplo muy claro, se me estaba pensando a ver qué otro ejemplo podía hacer, es, por ejemplo, que lamentablemente, y está mal eso es irracional, ¿sí? En muchas oficinas o reparticiones públicas no está, pero hay un manual de procedimiento. Fíjense, por ejemplo, que está muy clarito y está a la vista en las estaciones de servicio, cuando uno va a una estación de servicio, está qué hacer cuando hay un incendio. ¿No? Si se prende fuego algo, ¿qué hacer? Entonces dice, bueno, los playeros tienen que hacer esto. La persona que está atendiendo el kiosco tiene que hacer esta otra cosa. El público o la gente se tiene que ir a tal lugar. Es decir, hay un procedimiento establecido, ¿no? Para que hay que seguir en caso de que haya un incendio. ¿Sí? Bueno, ese procedimiento está pensado, diagramado y hecho por personas que saben del tema, supuestamente, y está pensado y diagramado de una manera tal de que el daño sea el menor posible, sobre todo a las personas. ¿No? Bueno, ese manual, lo que ya se conoce como manual de procedimientos, ¿no? En muchas oficinas públicas, no en todas, lamentablemente, pero en muchas oficinas públicas hay un manual de procedimientos de evacuación cuando hay un incendio, ¿no? Los famosos simulacros de incendio, ¿no? Que en muchas series o películas norteamericanas, 2x3 en las escuelas hacen eso, ¿no? Que después cuando pasa a la realidad nadie le da bolilla. Bueno. Pero se supone que si vos seguís el reglamento y seguís eso, las situaciones van a ser menos perjudiciales que si no lo seguís. Bueno, eso tiene un carácter pura y exclusivamente racional. Esa es racionalidad pura, dominación y autoridad racional legal pura. Y en este caso, fíjense que no es en un ámbito público, estamos hablando de una empresa, supongamos la estación de servicio, ¿no? O, qué sé yo, en una misma empresa todo el proceso contable, es decir, un comercio grande, supongamos, que vende cosas, ¿no? Es decir, un comercio vende, obviamente. Bueno, primero se anota en tal lugar, después se hace tal cosa, después se hace la caja del día, después hay que chequear que coincidan los montos, bueno, hay toda una serie de controles, ¿sí? Primero para que nadie se lleve lo que no le corresponde, pero a su vez para tener una contabilidad y saber realmente si al negocio le va bien, le va mal, ¿sí? Porque si no, no tenés idea. ¿Se entiende? Digo, estos ejemplos son también muy básicos, pero que son específicos de algo racional.
No sé si está claro. Díganme, escríbanme en el chat a ver si vamos bien. En este momento somos 18. Pocas veces he tenido tan poco público, pero bueno, es poco pero fiel. Así que agradezco nuevamente la fidelidad de ustedes. Bien. Por último, voy a hacer, porque por la hora no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo todo, voy a hacer una breve presentación del último tema, que es el desarrollo del capitalismo para Weber. ¿Sí? En el caso de Weber, Weber es un... Sí, por supuesto que Vic, que repito, no sé si es Víctor o Victoria o no sé, algún otro nombre, sí, siempre pueden consultar por mail, por redes sociales, Moodle, lo que ustedes quieran, no hay problema. Siempre. Igual nos queda la próxima clase que vamos a cerrar todos estos temas, pero bien. Decía, Weber es un tipo que estudió infinidad de cosas. Tiene libros de lo que se les ocurra, ¿no? La verdad que es una cosa impresionante. Bueno. Y una de las cuestiones que a él le interesó mucho es la relación entre lo que él, ya lo hemos hablado, la racionalidad y la religión, ¿no? Entendida que la religión es algo tradicional, que de alguna manera se contrapone a lo racional. Entonces, entre varios de sus temas que les interesaba, Weber dice, bueno, a ver, él ya estaba, repito, como dije en la primera clase, escribiendo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ya en un capitalismo bastante avanzado, y más en Europa donde él vivía. Entonces, él ¿qué dice? Bueno, a ver, ¿cuáles son las razones por las cuales surge el capitalismo? Y empieza a estudiar, a ver distintas, y va descartando ideas. Porque, a ver, no fue el primero en pensar por qué surgió o de dónde surge el capitalismo, ¿no? Entonces él fue descartando ideas, que acá no viene al caso desarrollarla porque es una pérdida de tiempo, digamos. No porque no sea interesante, sino porque no tenemos suficiente tiempo nosotros. Pero va descartando distintos tipos de teorías del surgimiento del capitalismo, ¿no? A la única que no se pone a refutar del todo es a la teoría de Marx. No la refuta del todo como por ahí otras. Otras las refuta más contundentemente. Bien, cuestión es que estoy siendo súper concreto y sintetizando al máximo. Después la semana que viene lo desarrollamos un poquito más. Él determina que, dice, hay una coincidencia en aquellos lugares donde el capitalismo se desarrolla antes que en otros. ¿Qué coincidencia hay en esos lugares y cuáles son esos lugares? Bueno, Inglaterra, parte de Inglaterra, algunas regiones de Alemania, algunas regiones de lo que hoy es Bélgica, Países Bajos, y algunas regiones de Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos específicamente. Entonces, ¿qué tienen en común estas regiones? Que es donde primero vemos relaciones capitalistas. Donde primero vemos racionalidad, dice él. Vemos contabilidad racional, vemos un derecho racional, ¿no? Todo esto que estuvimos hablando recién. ¿Qué tienen en común? Dice, bueno, la religión. En particular, dice, estas regiones practican lo que se conoce como la religión, son protestantes, ¿no? Es decir, son cristianos, pero dentro del cristianismo protestantes, más específicamente calvinistas, porque dentro del protestantismo hay muchas variantes, y una de ellas es el calvinismo. Entonces dice, qué raro, porque la religión es algo irracional y el capitalismo claramente nos muestra que es racionalidad, es decir, hay una contradicción. Indaga un poco más, siempre desde su perspectiva, spoiler, después le hacen bolsa la teoría de Weber, ¿no? Otros autores dan
la matan a palo la teoría de Weber, pero más allá de eso no importa. Es interesante igual el ejercicio. Entonces Weber dice, bueno, ¿qué tiene esa religión? Evidentemente hay algo en esa religión que lleva a que esas comunidades, esas sociedades, se transformen en capitalistas. ¿No? Entonces va a escribir un librito que se va a llamar La ética, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿No? Donde él encuentra en las prácticas de esa religión específica, en realidad no es una religión, es una iglesia, pero bueno, ustedes me entienden. La práctica de esa religión, la protestante calvinista, encuentra comportamientos, dice él, que con el paso del tiempo, esos comportamientos van a dejar de tener una explicación tradicional, es decir, desde la religión, y van a pasar a ser racionales. Por ejemplo, dice él, la administración de los recursos naturales que tienen a disposición esas comunidades. ¿Sí? No malgastaban los recursos naturales, al revés, los administraban no con una visión ecologista, no, sino con la visión de administración, de que utilizar lo justo y necesario, reservar para la siguiente situación que se necesiten y así, digamos, ¿no? Entonces dice, hay conductas grupales e individuales, pero sobre todo individuales, dice él, que tienen un origen en la religión, en los preceptos religiosos, pero que después, con el paso de los años, de las generaciones, dice él, se va secularizando. Es decir, ¿qué significa secularizar? Que deja de ser religioso y pasa a ser algo que se hace por otra explicación y que se reproduce, digamos, que se sigue haciendo. Repito, un ejemplo, con esto cierro, después la semana que viene vemos otras cosas, era la administración de los recursos, ¿no? Entonces, Weber estudia fuertemente esta iglesia calvinista, y ¿qué decía la iglesia calvinista? Que Dios nos había proporcionado recursos para vivir, pero que no eran ilimitados, y que había que ser austeros en la utilización de esos recursos. Es decir, hay una explicación religiosa de por qué eran austeros. ¿Qué sucede? Con el paso de las generaciones, dejaron de ser austeros porque la religión lo decía, y pasan a ser austeros porque les conviene racionalmente, porque les conviene económicamente. Esa transformación se llama secularización. ¿Se entendió este concepto? A los 18 que están en... No, 21 me figura ahora. No sé si 18 o 20, 21. Bueno, los 21 que me están mirando. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, bien. Si entendieron esto, lo otro lo van a entender porque es más o menos lo mismo, son más cosas, digamos, ¿no? Pero básicamente, y con esto cierro, para Weber, el origen del capitalismo proviene de las prácticas y el ejercicio, de alguna manera, de ideas religiosas, en este caso protestantes calvinistas, y que con el paso del tiempo dejan de tener su motivación religiosa, es decir, dejan de ser tradicionales y se transforman en racionales. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver un poco más de ejemplos y con eso cerraríamos. Yo les voy a dejar el texto de Weber sobre el origen del capitalismo, se los voy a subir al Moodle para que ya lo vayan viendo.
que ahí hay esto que acabo de explicar y otras cosas más que las desarrollaremos la semana que viene. Pero ya se lo subo, así ustedes lo van viendo. ¿Está? Bueno, gracias de nuevo por estar. Cualquier duda, inquietud, escriban. ¿Sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Que sigan bien. Chau, chau.